Esta es una de las obras de arte más conocidas del mundo, pero el significado que hay detrás de esta imagen es mucho menos conocida. A la derecha de la obra está Dios, decidido a tocar a Adán, no hay tibiedad en sus acciones, estira todo su cuerpo para tocar a Adán. Aquí Dios no está representado de una forma estética y entronizada, sino como energía en movimiento que irradia hacia Adán. Pero Adán no hace lo mismo, él está recargado en el suelo, ni siquiera está parado, lo único que hace es levantar su brazo con pereza, su dedo ni siquiera se estira por completo. Está en nosotros decidir ser tocados por Dios. Para entender esto en profundidad está la obra completa que componen todas las pinturas de Michelangelo que rodean esta misma. La creación de Adán es el nombre de esta pintura y es el centro absoluto de toda la Capilla Sixtina. Y en este video voy a explicar toda la historia de las obras que rodean a Adán, pero para poder entender la historia, primero hay que conocer a su autor. Michelangelo Buonarroti nació en 1475 en Camprense, un pueblo de la Toscana en Italia. Desde pequeño le gustaba el arte, pero la familia de Michelangelo no consideraba que el arte pudiera llegar a ser un trabajo. Llegaban a golpearlo para que desistiera de sus ambiciones. Él siguió adelante de todas formas. A los 13 años entró en el taller de Domenico, el pintor más reputado de Florencia en ese momento. Pero a Michel no le gustaba la pintura, para nada, la odiaba. A él le gustaba la escultura. Lorenzo el Magnífico, el gobernante de Florencia, tenía un jardín en San Marco donde reunía a los mejores artistas y humanistas de toda Europa. Michelangelo fue invitado a estudiar allí a los 15 años, y ese jardín cambió su vida para siempre. Allí absorbió el neoplatonismo florentino. Este no es más que un nombre para entender las ideas de los filósofos y pintores que tenían en ese lugar. Recuerda que aquí estaban las personas más cercanas al gobernante de la ciudad. Filósofos y artistas de toda Europa iban a ese jardín donde Michel estudiaba. Ellos recuperaban muchas ideas de Platón. Platón decía que existen dos niveles de realidad. El mundo sensible, lo que vemos, objetos, personas, cosas físicas, y el mundo de las ideas, que siempre ha estado allí, nuestra conciencia, que es perfecta, eterna y inmutable. Estas personas creían en esto y además que existe una realidad superior, perfecta y divina, del cual el mundo material que percibimos es apenas una sombra imperfecta. Dentro de esta visión, el alma humana no está limitada a lo terrenal, sino que tiene la capacidad de elevarse y reconectarse con lo divino a través del conocimiento, la contemplación de la belleza y la experiencia del amor. Esta idea no solo despertó el interés en Michel, se convirtió en un movimiento que influyó directamente en el arte, la religión y la política y la forma de ver este mundo. Esto es a lo que comúnmente se le llama lo que fue el Renacimiento. Michelangelo creía que el alma está atrapada en la materia, anhelando liberarse hacia Dios, pero en esta pintura no vemos esto. Aquí Adán no está ansioso por tocar a Dios, pero aún queda mucho por entender. Todos los cuerpos de la Capilla Sixtina que Michel pintó son escultóricos, musculosos e idealizados. Él también creía en la capacidad que tenía el ser humano de ser perfecto y bello, ideas que compartía con Platón. En ese jardín, aparte de convivir con poetas, filósofos y teólogos, también se comenzaba a convertir en un gran escultor. A los 21 años se fue a Roma y en 3 años se volvió increíblemente famoso. Las esculturas de este hombre rondan por todo el mundo, incluso hoy en día. Hasta ese momento Michelangelo era inequívocamente un escultor, no un pintor. Había pintado muy poco. Y entonces llegó la que en su momento consideró la peor noticia de su vida. El Papa Julio II era uno de los hombres más poderosos de la Tierra en su época, era la cúspide de la religión que dominaba el mundo, y quería una tumba extraordinaria para sí mismo, así que llamó a uno de los mejores escultores de su época, Michelangelo. Había sido llamado para que esculpiera su tumba, un proyecto que el artista habría amado con toda su alma, al fin y al cabo era lo que le gustaba hacer. Pero en 1506, el Papa canceló abruptamente el proyecto de la tumba por motivos políticos. ¿Qué dirían del Papa por hacerse a sí mismo una extravagante tumba? Pero en cambio le propuso a Michel pintar el techo de la Capilla Sixtina, que entonces estaba decorado simplemente con estrellas doradas sobre fondo azul. Michelangelo se negó, él era escultor, no pintor, había pintado muy pocas veces y decía no estar capacitado para el trabajo. Michel temía que esto fuera una trampa de sus enemigos para darle un trabajo imposible que lo hundiera. Pero al final aceptó porque con el Papa no se negociaba. Trabajó solo, boca arriba, durante 4 años para crear esta obra. Los 9 paneles centrales narran el Génesis, divididos en 3 trilogías. Pero hoy vamos a entender la historia de la primera trilogía, la creación del mundo, necesaria para entender el verdadero significado de esta obra. Para esta historia voy a basarme en los documentos bíblicos oficiales disponibles en este momento y los rollos del mal muerto. Si quieres saber qué son los rollos del mal muerto y de dónde salieron, te recomiendo ver este otro video donde no solo te explico qué son, también te cuento la historia que va antes de esta.
Antes de continuar, solo quiero decirte que si te interesa tener una fiel réplica de esta o cualquier otra pintura que veas en este video, puedes pedirla directamente a tu casa desde mi página web. Con esto no solo tendrás la mejor reproducción posible de la pintura original, impresa en Canvas con máxima calidad, también me ayudarás inmensamente a poder seguir haciendo estos videos todas las semanas. Si tienes alguna duda con tu pedido con la página, mi contacto está ahí. Yo personalmente me aseguraré de que tengas la pintura que quieras y que llegue a tu casa. Te agradezco muchísimo que no hayas saltado este anuncio. Ahora sí, continuemos. Levantando los poderosos brazos ante las tinieblas, Dios ordenó en alta voz: haya luz. Inmediatamente la luz de su presencia inundó lo profundo del abismo y, triunfando sobre las tinieblas, reveló un mundo inacabado, cubierto por aguas cristalinas. El mundo inacabado era la tierra, visitada por las tinieblas y por la luz. Ella sería el palco de la gran lucha. Los ángeles fieles que ya habían sido creados antes, se regocijaban ante el triunfo de la luz sobre las tinieblas en aquel primer día. Cuando las tinieblas en su furia rodeaban todo el planeta, sucumbiéndolo en densa oscuridad, llegó el segundo día con un lindo amanecer. Al rayar la luz en un segundo día, el Eterno ordenó: haya una expansión en medio de las aguas y haya separación entre agua y aguas. Inmediatamente el calor de su luz hizo que una inmensa cantidad de vapor se elevase de las aguas, envolviendo al planeta en un manto de transparencia añil. Surgió así la atmósfera, con el propósito de cubrir el planeta del inmenso vacío con su mezcla perfecta de gases que serían esenciales para la vida que en breve coronaría el planeta. El creador, contemplando la expansión, la llamó cielos. La atmósfera, que llena de brillo envolvió la tierra, se ensombreció al sobrevenir el crepúsculo de otro atardecer. Al ser vencidas las tinieblas en el tercer día, el creador continuó su obra, haciendo aparecer los inmensos continentes que todavía estaban bajo la superficie de las aguas. Con las manos levantadas ordenó: júntense las aguas debajo de los cielos en un lugar y aparezca la porción seca. En pronta obediencia, las cristalinas aguas se dieron su posición superior a la posición seca que se levantó, sobreponiéndose a ellas. Contemplando la faz de aquel nuevo mundo, el Eterno denominó a la parte seca tierra, y al recogimiento de las aguas llamó mares. Con su poderosa voz continuó ordenando: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol fructífero que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en ella sobre la tierra. En obediencia al mandato divino, la superficie sólida del planeta se revistió de toda suerte de vegetación, lindos prados a florear, campos reverdecientes entrecortados por ríos cristalinos, bosques sin fin donde árboles frondosos dejaban colgar sus frutos sabrosos de infinidades de especies. Los ángeles estaban admirados de las bellezas de aquella creación. Contemplando su obra, el creador con felicidad exclamó: he aquí, todo es muy bueno. Exuberante, el planeta cumplió un día más en su armoniosa rotación. Las huestes de ángeles ahora podían comprender mejor la importancia de la luz. Su ausencia había ofuscado en aquella noche las bellezas de ese hermoso planeta. Llegó el cuarto día y en ese nuevo amanecer el creador expresaría su gran poder, dando a la tierra luminares que llenarían de luz y calor. Esos luminares permanecerían para siempre como símbolos de la presencia espiritual del Eterno, que es la fuente de toda la luz. Contemplando el espacio oscuro y vacío que se extendía alrededor de la tierra, con potente voz ordenó: haya luminares en la expansión de los cielos, para que haya separación entre el día y la noche, sean ellos por señales para tiempos determinados, para días y años, y sean por luminares en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Inmediatamente el espacio se tornó radiante por el brillo del sol y por el reflejo de planetas y satélites. Ante esta demostración de poder, los ángeles fieles se arrodillaron en reverente adoración. En el cuarto día, el Eterno creó los mundos de nuestro sistema solar, no para ser habitados como la Tierra, sino para el equilibrio del sistema. Llenaron también el cielo de fulgor, ablandando las tinieblas de las noches terrenales. Volviendo los ojos hacia la tierra, las huestes de ángeles se alegraron por verla radiante en colores. Muy próxima a ella se podía ver a la luna, con un reflejo plateado ahuyentaba las profundas sombras nocturnas. Envueltos en ese escenario encantador, los ángeles fieles, regocijantes, saludaron al amanecer del quinto día, que sería de muchas sorpresas. El Eterno tornaría la tierra festiva por la presencia de infinidades de especies de animales irracionales que habitarían toda la superficie del planeta. Esa creación tendría continuidad en el sexto día. Produzcan las aguas abundantemente reptiles de alma viviente. De inmediato, las aguas se tornaron ondulantes por la presencia de incontables especies de reptiles que felices y agradecidos festejaban por la existencia de un continuo nadar y saltar. Desde los seres microscópicos hasta las grandes ballenas, todos aparecieron en completa armonía, reflejando en su naturaleza el amor del Creador. Poniendo los ojos sobre la atmósfera añil que reposaba sobre los reverdecientes bosques, el Eterno continuó: vuelen las aves sobre la faz de la expansión de los cielos. Por medio de su orden, los cielos se llenaron de pájaros coloridos que, volando en todas direcciones, tenían en el corazón un cántico de gratitud por la vida. Contemplando con placer a sus criaturas terrenales, el Eterno las bendijo diciendo: fructificad
y multiplicaos, y henchid las aguas de los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Regocijantes las huestes de ángeles presenciaron el amanecer del sexto día. Produzca la tierra alma viviente conforme a su especie, ganado, reptiles y bestias salvajes de la tierra conforme a su especie. Su voz poderosa fue prontamente oída y en los bosques y en los campos se podía ver el resultado de su gran poder creador. Animales de todas las especies despertaron una existencia feliz en medio de un paraíso de perfecta paz. La tierra se tornaba extremadamente bella, cual princesa adornada para recibir a su rey y señor. ¿Quién sería ese ser tan especial? Moviéndose con majestad, el Eterno bajó a las glorias del nuevo mundo, dirigiéndose cual nube sobre los cielos del paraíso. Todo el universo observaba con profundo interés el desenvolvimiento de los actos del Creador. El momento era decisivo. Todo indicaba que el Eterno demostraría no ser tirano ni egoísta, coronando a alguien sobre la tierra. El Eterno se arrodilló solemnemente y, con los elementos naturales de la tierra, comenzó a moldear con mucho cariño una criatura especial. Después de algunos instantes, estaba extendido delante del Creador el cuerpo, aún sin vida, del primer hombre. El Eterno lo contempló, y después de acariciarle la cara fría y descolorida, le sopló en las vías de la nariz el aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Como despertando de un sueño, el hombre abrió los ojos y contempló la dulce faz de su autor, que, sonriendo, le besó la cara ahora colorida y llena de vida. Se emocionó al oír al Eterno decirle con voz suave y llena de afecto: «Hijo mío, mi querido hijo». Por haber nacido en la tierra, el primer hombre recibió el nombre de Adán, que en hebreo significa hombre. Adán estaba completamente maravillado en su paseo de constantes sorpresas inolvidables. Adán fue concientizado de las bellezas de su hogar y estaba agradecido por su existencia. Se admiraba con los árboles altos que, empapados por la brisa, dejaban colgar de las ramas abundantes flores y frutos. Se inclinaba aquí y allá, atraído por el resplandor de piedras preciosas que por todas partes adornaban el césped. Con intensa alegría, Adán tomaba conocimiento de las infinidades de especies de animales que habitaban el jardín. Todos eran mansos y sumisos, y vivían en perfecta armonía y felicidad. Deteniéndose en sus pasos, Adán se admiró en la blancura y ternura de un animalito que brincaba en el césped. Aproximándose, lo tomó en sus brazos, dedicándole un especial afecto, pues qué agradable era acariciar su blanca lana. Sus dulces ojos reflejaban un brillo de amor y humildad. Había algo especial en aquel animalito. Afectuosamente, Adán lo llamó Cordero. Con el animalito en sus brazos, feliz exclamó: «Oh Señor, ese corderito, revestido de tan blanca lana, con mirada expresiva de tanto amor, se parece a ti». Observando a los demás animales, Adán percibió que ellos disfrutaban de un acompañamiento especial. Veía por todas partes parejas felices que vivían el uno para el otro. Sus pensamientos se volvieron a su compañero, miró a su alrededor y estaba sorprendido de no verlo. El Eterno se había ocultado a propósito, tornándose visible. Adán se sentía solitario en medio de aquel paraíso. ¿Con quién compartiría su felicidad y amor? Había allí los animales, pero ellos eran irracionales. No pudiendo compartir sus ideales, nacía en su corazón al caminar solitario en aquel atardecer un deseo ardiente de encontrar a alguien que pudiese estar siempre a su lado. Mientras que Adán miraba hacia las distantes colinas en la esperanza de ver a alguien, el Eterno se presentó a su lado y le dijo: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera». Adán estuvo feliz al oír del Creador esa promesa, justamente en el momento que tanto anhelaba tener a alguien para que estuviera siempre visible a su lado. Tomando por un profundo sueño, Adán se reclinó en el pecho del Creador que, con caricias, le hizo adormecer. En su subconsciente surgieron los primeros sueños coloridos. Abrió los ojos y se emocionó al contemplar una linda mujer que con las manos perfumadas le acariciaba con amor la cara. Ahora Adán era completo, pues tenía a Eva, que en hebreo significa vida. Ella era la carne de su carne, hueso de sus huesos. Tomándola por la mano, Adán le invitó a dar un paseo de las sorpresas inolvidables. Mostraría a su compañera las bellezas de su hogar. Sensibilizada, Eva se detenía a cada paso, atraída por las flores que exhalaban suaves perfumes, por los pájaros que trinaban alegres cantos, por los animales sumisos, por la vegetación de ricos matices, por las aguas cristalinas. Todo el paraíso era perfecto y bello, mas nada se igualaba al ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. Se volvieron el uno para el otro en admiración y caricias. Empapados por ese amor, permanecieron hasta el atardecer. Con deleite, la joven pareja comenzó a contemplar el sol poniente que, a través de rayos rosados, coloreó el cielo en un lindo arrebol. Era el sexto día que llegaba a su final, dando lugar a las horas de un día especial, el sábado.
El sol durante el sexto día había alegrado la naturaleza con su brillo y calor, pero se había ocultado, dejando a la tierra en frías sombras. Los alegres pájaros, silenciando sus tronidos, buscaban sus nidos, mientras que otros animales se recogían. Solamente la pareja permaneció inmóvil, procurando divisar en el último destello que se apagaba en el horizonte la esperanza de un nuevo amanecer. Investigaban el sentido de las tinieblas, cuando por entre los arbustos vieron un lindo lugar cuyos rayos plateados bañaban la naturaleza en su suave luminosidad. Todo el cielo estaba iluminado por el resplandor de las estrellas. Admirados, descubrieron que la noche solamente era tinieblas cuando se miraba hacia abajo. Adán y Eva, en su inocencia, no sabían que aquella noche simbolizaba el fruto sombrío de la humanidad. Cuando lo comprendiesen, estarían confrontados al contemplar el fulgor de los cielos. Después de contemplar la luminosidad del cielo por algún tiempo, la pareja se acordó de las bellezas del paraíso. Volvió los ojos buscando divisarlas. Estaban, sin embargo, ocultas en medio de las sombras. Cuánto deseaban el amanecer, pues solamente él traería consigo el paraíso. Ante el anhelo del corazón humano, el Eterno apareció en medio de las tinieblas. Bañados por suave luz, caminaban ahora por prados reverdecientes y floridos. El brillo del Creador despertaba la naturaleza por donde pasaban, coloreando y alegrando todo alrededor. La pareja, admirada, aprendió que al lado del Eterno podían tener un paraíso en medianoche. Sintiéndose somnolientos, Adán y Eva se recostaron en el regazo del amoroso Padre, que los hizo adormecer dulcemente, esperanzados en un despertar feliz. Dejándolo sobre el suave césped, el Eterno se elevó dirigiéndose al lado de las huestes contemplativas. La noche oscura y fría, a través de sus largas horas, parecía burlarse de la luz. ¿Ofuscaría para siempre las bellezas de la creación? ¡Oh! Jamás. El sol no retrocedería ante la imponencia de las tinieblas, aparecería en breve como un libertador, arrebatando con sus cálidos rayos la naturaleza de las frías garras, dándole vida y color. En un último desafío, las tinieblas se tornaron densas en las horas que antecedieron el amanecer. La noche arremetía sus fuerzas para luchar por el dominio usurpado. Finalmente apareció en el este un destello que parecía hablar de esperanza de un nuevo día. El cielo poco a poco se tornó colorido en un rojizo vivo. Las tinieblas imponentes se retiraron ante la fuerza creciente de la luz y fueron consumidas en su fuga. La naturaleza comenzó a despertarse de la larga noche, reflejando en su seno los nostálgicos rayos. Flores se abrían, exhalando perfumes de alegría. Animales y aves, silenciados por la noche, unían las voces en un cántico triunfal, en salutación del amanecer de aquel grandioso día. El Creador se detuvo contemplando a la pareja adormecida y exclamó suavemente: «Despierten, hijos míos». Su voz penetró en los oídos de Adán y Eva, despertándolos para la más feliz comunión. El universo vivía un momento de verdad solemne. En aquella mañana festiva, el Eterno habría de revelar la grandeza de su carácter, que es justicia y amor. Las acusaciones de que su gobierno era de egoísmo y tiranía serían refutadas a los ojos de todas las criaturas racionales del universo. Allí, ante el estremecimiento de las huestes enmudecidas, el Creador, en un gesto sorprendente, cubrió al hombre con el manto real, colocándole sobre su cabeza la corona que había sido codiciada por Lucifer. Movidos por una profunda gratitud de la suprema honra conferida a Adán y Eva, se postraron reverentes, colocando a los pies del Creador su corona preciosa en señal de sumisión. Teniendo constituido al hombre como el señor de toda la creación, no solo de la tierra, el Eterno con voz solemne comenzó a concientizarlo de la grandiosidad de su misión. Como mayordomo fiel debería cuidar al paraíso, manteniendo limpia la fuente del río de la vida. Las leyes de la justicia y del amor, fundamentos del reino de la luz que consistían en dos principios básicos, debían ser honradas: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Como un cetro racional, le correspondería al hombre, en un gesto de reconocimiento y gratitud, aceptar libremente el gobierno de aquel que lo creó. Comprendían que el Señor de la Luz no gobernaría más el universo, a no ser con el consentimiento humano. El hombre, por la voluntad del Eterno, fue hecho el árbitro de la creación. Después de revelar a la pareja la infinita honra y responsabilidad de su misión, el Creador los concientizó del conflicto espiritual que se trababa por la conquista del dominio universal. Antes de que la tierra existiera, antes de que el hombre abriera los ojos por primera vez, el universo ya ardía en conflicto. Todo comenzó en los cielos. Dios, el Eterno, había creado un reino de luz, armonía y libertad. Su primer y más glorioso ángel, Lucifer, vivía junto al trono como portador de esa luz, como voz del Creador ante todo el universo. Pero en ese universo el Eterno tenía una sola regla: todos los tesoros de la luz estarán abiertos a vuestro conocimiento, menos los secretos ocultos por las tinieblas. Sois libres de servirme o no. Amando la luz estaréis ligados a la fuente de vida. En ese universo no existía la noche, ni la oscuridad, ni el mal. Los seres racionales del vasto universo solo tenían conocimiento experimental del bien, pero Lucifer quería conocer esas tinieblas. Fascinado por lo prohibido, concibió una teoría que llamó la ciencia del bien y del mal, un sistema que prometía un conocimiento superior mezclando el bien y el mal,
el amor y el egoísmo, la luz y las tinieblas. Con elocuencia, sedujo un tercio de las criaturas del cielo, sembrando por primera vez discordia en un universo que jamás la había conocido. Dios se había quitado la corona para revelar ante todo el universo que su gobierno jamás fue de tiranía, sino de amor. Fue entonces que Dios dirigió su mirada hacia el único abismo oscuro, extendió sus brazos y ordenó: haya luz. Surgió la tierra, no como un refugio, sino como el escenario donde ese conflicto tendría su respuesta definitiva. Habiéndole revelado al ser humano la dolorosa situación en la que el universo se encontraba, el Eterno en un gesto solemne les mostró dos árboles altos. Al que se elevaba a la derecha del Señor reveló ser el árbol de la vida, monumento del reino de la luz. Al que se elevaba a la otra orilla reveló ser el árbol de la ciencia del bien y del mal, símbolo de rebeldía. Comiendo del fruto del árbol de la vida, el hombre manifestaría su sumisión al Creador, que es la fuente de la vida y de la luz. Comiendo del otro árbol, entregaría al enemigo el dominio de sí. El inevitable resultado sería la muerte, no solamente para el ser humano, sino para toda la creación, que se reduciría al caos bajo la furia de la rebelión. Después de contemplar demoradamente los dos árboles altos, que externaban en sus frutos tan infinita responsabilidad, Adán se postró ante el Creador, diciendo: digno eres, Señor, de reinar sobre todo el universo, pues tu sabiduría, amor y poder sobre todas las cosas fueron creadas y subsisten. El sábado, emblema del triunfo divino, se hinchó en alabanzas. Todos los hijos de la luz se unieron al ser humano en el más armonioso cántico de exaltación a aquel cuya grandeza es sin par. Fue con espanto que Satanás y sus seguidores atestiguaron de las grandiosas realizaciones del Eterno. Presenciaron aquel acto de suprema consagración del hombre que lanzó por la tierra las grandes acusaciones que ellos habían levantado contra el gobierno divino. Consideraban ahora su triste condición. Cuál terrible y humillante les era el pensamiento de ver sus planes de rebeldía desvanecerse delante del Creador, semejantes a las sombras de aquella noche. Finalmente, en sus consideraciones, Satanás y sus seguidores comprendieron que les quedaba una oportunidad. En medio del jardín del Edén, en las alturas de Sion, se elevaba junto al árbol de la vida el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bastaría un gesto humano, nada más, y tendría bajo su poder para siempre el dominio codiciado. Pero ¿cómo seducirlo? Animado ante una perspectiva de conquista, Satanás buscó con ingeniosidad formular un plan de abordaje. Sabía que si fallase en su tentativa, todas las esperanzas de triunfo se habrían disuelto, desmoronándose todos sus sueños de aventura. Concluyó que el engaño habría de ser su más poderosa arma. ¿Acaso no había sido a través de él que consiguió dominar un tercio de las huestes celestiales? Esperaría por lo tanto un momento propicio para armar su emboscada. En el Edén reinaba la dulce calma de la perfecta paz. Por todos lados los amables pajaritos hacían oír sus alegres trinidos en alabanza constante al Creador. Toda la naturaleza al florecer parecía proclamar un reino de eterna alegría. Los animales en unión buscaban por todas partes siempre estar sumisos al hombre, el señor de aquel paraíso encantador. Todo era felicidad para la pareja, pero esta se tornaba cada vez más intensa en la rotación de aquellos días primaverales. El arrebol, que con su belleza coloreó el cielo preanunciando las oscuras noches, les anunciaba también el momento de la visita diaria del Eterno. Juntos, bajo la luz de su presencia, pasaban largo tiempo en feliz conversación. Con ánimo, la pareja contaba al Señor las sorprendentes maravillas que iban descubriendo cada día en la naturaleza. Dios con cariño les descubría el significado de cada ser. Cuán agradecidos estaban por las lindas lecciones aprendidas a sus pies. Al paso de cada día, mayor era el amor y el respeto y la admiración por el grandioso Creador. ¡Cuán bueno había sido Él! Trayéndolos a la existencia y concediéndoles un hogar tan lleno de delicias. La vida de Adán y Eva en el Edén no era de ociosidad, a ellos se les fue recomendado el cuidado del jardín. Su ocupación no era fastidiosa, al contrario era agradable. El Creador había indicado el trabajo como una fuente de beneficios para el hombre, a fin de ocuparle la mente y fortalecerle el cuerpo, desarrollándole todas las facultades. En la actividad mental y física, el hombre encontraba un elevado placer. Era común a la joven pareja recibir visita de los seres celestiales. A los visitantes siempre tenían novedades que relatar y preguntas que hacer. Pasaban largo tiempo oyendo de ellos hablar sobre las maravillas del reino de la luz. A través de esos visitantes, Adán y Eva comenzaron a tener amplio conocimiento de la rebelión de Lucifer y sus eternas consecuencias. En su omnipresencia, Dios tenía conocimiento de la terrible intención del enemigo. El Eterno convocó a sus huestes principales, les reveló con pesar el inminente peligro que cernía sobre el universo. Satanás habría de armar una emboscada a fin de llevar al hombre a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ante esa revelación, los hijos de la luz estuvieron temerosos, pues conocían la tremenda facilidad de Satanás en enlazar las criaturas inocentes y atarlas en sus mallas de muerte. En el solemne concilio decidieron enviar con urgencia mensajeros para advertir al hombre del gran peligro.
En el Edén había relajación, la joven pareja continuaba en sus inocentes actividades, disfrutando del placer de un vivir feliz. Lejos estaban de pensar que en aquel momento todo o todos los hijos de la luz estaban tensos, pensando en su futuro amenazado. Vieron entonces en el limpio cielo la señal de la aproximación de los visitantes celestiales, y a ellos le levantaron los brazos en una alegre salutación. Sin embargo, Adán y Eva se admiraron por no ver en el semblante de ellos la misma alegría. Los visitantes traían en la faz una expresión de ansiedad que ellos no podían entender. Intentaron cambiarles la triste facción, contándoles los nuevos descubrimientos hechos en el paraíso. Los ángeles, con palabras de amor, no tenían corazón para interrumpirlos. Satanás había de armarles una emboscada, a fin de llevarlos a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si dieran oído a la tentación, habrían de sucumbir a toda la creación en el abismo de un eterno caos. Los ángeles les recordaron que el reino les había sido confiado como un sagrado depósito de fidelidad. Honrar a aquel que por amor los creó era su más elevada felicidad. Les aconsejaron ser firmes ante las insinuaciones del enemigo, pues así sellarían la eterna victoria del reino de la luz. Hablándoles de la feliz recompensa que les seguiría a su triunfo, los ángeles revelaron que el plan de Dios era la transferencia de Jerusalén celestial hacia la tierra. Allí, nuevamente acoplada al paraíso, permanecería para siempre, y el hombre, sumiso al Creador, reinaría por los siglos sin fin donde el monte Sión, en medio de las huestes universales. Mas todo cambiaría radicalmente del posicionamiento humano frente a las tentaciones. Adán y Eva estuvieron temerosos al conocer los planes de Satanás, mas fueron consolados al saber que no podían hacerles ningún mal, forzándolos a comer del fruto prohibido. Si, por alguna aventura, procurase intimidados con su poder, todas las huestes del Eterno vendrían a su ayuda. Los mensajeros de la luz concluyeron su misión recomendando a la pareja permanecer vigilantes, teniendo siempre en la mente la responsabilidad que en ellos reposaba. No deberían separarse uno del otro, ni siquiera por un momento, pues a solas podían ser seducidos. Las huestes rebeldes estaban curiosas por conocer los planes de su jefe, mas fueron advertidas por él que debían esperar hasta que todo estuviese para siempre determinado. Si el hombre oyese su voz comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sería victorioso, poseyendo para siempre el dominio del universo. En caso de que el hombre resistiese, permaneciendo fiel al Creador, ya no habría ninguna esperanza para ellos. El paraíso parecía estar envuelto por una eterna seguridad, pero en el semblante del hombre se podía ver una expresión de miedo. Adán y Eva se sentían seguros en su paraíso, totalmente olvidados del peligro de un posible asalto. Satanás, que observaba atentamente a la pareja, percibió que estaba llegando su oportunidad. Se aproximó de forma invisible al paraíso y encontró el momento de armar su emboscada. En medio de la alegría del jardín, el enemigo, al ver a la pareja confiada, observó su descuido. En su exaltación, habían dejado de atender la última recomendación de los mensajeros, apartándose uno del otro. El astuto enemigo no perdió el tiempo, se posicionó de una serpiente, la más bella del paraíso, haciéndola aproximarse graciosamente a Eva, que sentada en el césped jugaba con los animalitos. Estuvo admirada de verla recoger flores y frutos del jardín, depositándolos a sus pies. Agradecida, la tomó en los brazos, dedicándole afecto. Teniendo conquistado el afecto de la mujer, Satanás en su astucia comenzó a traerla para que lo siguiese junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin darse cuenta del peligro, Eva acompañó a la serpiente hasta el árbol de la prueba. Allí, temiendo sin razón los resultados de aquel encuentro, la acarició y le dijo palabras de cariño. Teniendo en los ojos el brillo de la seducción, la serpiente se puso a hablar. Sus palabras eran llenas de sabiduría y ternura, y su voz parecía como la de un ángel. Su alegría se volvió inmensa por tener en los brazos una criatura tan fantástica. Comenzaron a conversar sobre muchas cosas: el amor, las bellezas del jardín, el poder del creador. Eva estaba admirada del conocimiento tan extenso de la serpiente, que discurría con maestría sobre cualquier tema. Envuelta por esa experiencia, Eva se olvidó totalmente de su compañero, ni siquiera pasaba por su mente las advertencias de los ángeles. Adán, enteramente olvidado de los consejos de los mensajeros celestiales, se había apartado de la compañía de algunos animales. Después de un cierto tiempo, sobrevino con ímpetu en su mente el recuerdo de las advertencias recibidas. Sonaron en sus oídos con claridad las últimas palabras pronunciadas por los ángeles: no se aparten el uno del otro, no se separen ni por un instante, pues es peligroso. Su corazón latió fuertemente al no ver a Eva a su lado. Levantó entonces la voz en un ansioso grito. Su voz, al repercutir por las bóvedas del paraíso, con todo, no trajo consigo una respuesta. El silencio casi lo sofocó. En su aflicción se puso a correr de un lado para el otro buscándolo en vano. Con la mente tomada por un gran sentido de culpabilidad, Adán apresuró el paso en la angustiosa búsqueda. ¿Dónde estaba su amada? Se acordó del árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí era el único lugar en donde su compañera podría ser engañada. Esperando obstruir la única oportunidad del enemigo, avanzó en dirección al lugar de la prueba. Su corazón latía fuertemente al contemplar a lo lejos la copa del árbol prohibido.
Con la serpiente en sus brazos, Eva le interrogó respecto a su conocimiento. Llena de curiosidad, comenzó a preguntar a la serpiente cómo podía poseer la fuente de tan gran saber. Respóndeme, pues quiero también poseerla. Sin perder tiempo, Satanás señaló hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal. Respondió: allí está la fuente de todo mi saber. Él le contó entonces una mentirosa historia. Dijo que era una serpiente como las demás, comiendo de los frutos del paraíso. Probando cierto día aquel fruto prohibido, recibió como por encanto todas las virtudes. Mirando hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva estaba confundida y sorprendida. ¿Privaría el Creador en su amor algo tan noble a sus criaturas? Viéndola sorprendida, Satanás preguntó: ¿es así que Dios dijo: de todos los árboles del jardín comeréis, mas del fruto de ese árbol que vos decís ser fuente de sabiduría no comeréis, para que no muráis? Eva, inquieta, le respondió: de los frutos de todos los árboles del jardín comemos, mas del fruto de ese árbol que vos decís ser fuente de sabiduría, dijo Dios, no comeréis de él, para que no muráis. La serpiente entonces respondió: eso es falso, si fuese así yo habría muerto. Ciertamente el Eterno les prohibió comer de ese árbol para impedir que el hombre llegue a recibir como él, conociendo todas las cosas. Las palabras seductoras de la serpiente causaron confusión en la mente de Eva. ¿A quién confiaría? Tenía en la mente el recuerdo de la orden del Creador en su sentencia, pero al mismo tiempo tenía delante de sí una prueba palpable que lo contradecía. Aturdida, comenzó a dudar del carácter del Eterno. En un desafío, la serpiente cogió frutos del árbol prohibido y comenzó a saborearlos. Colocando un fruto en las manos de la mujer, la estimuló a comer diciendo: ¿no dijo el Eterno que si alguien tocase ese fruto moriría? Un completo silencio reinaba sobre el universo. Poderosos ángeles se presentaron delante del Creador, solicitando permiso para desenmascarar al cobarde enemigo. El Eterno, sin embargo, les impidió tal acción. Si el uso de la fuerza fuese la solución, ya la habría aplicado. Debían respetar el libre albedrío concedido al hombre, pudiendo él manifestar su elección bajo la tentación del enemigo. Los hijos de la luz sufrían intensamente al ver a la mujer dudando de aquel que tan bondadosamente les había dado la vida y la oportunidad de reinar en aquel paraíso. ¿Cómo podían dudar de quien les había dedicado tanto amor? Eva vacilaba en su convicción al contemplar el fruto en sus manos. Por algunos momentos el fruto le pareció sombrío y aterrador, pero venció ese sentimiento, pensando en las glorias que habría de conquistar al comer del que el fruto. Todavía un tanto indecisa, levantó lentamente las manos hasta tocar el fruto con los labios. Eva había resuelto romper para siempre con el Creador, tornándose cautiva de la muerte. El Eterno, que en silente dolor contemplaba aquella escena de rebelión, inclinó la frente, teniendo la faz bañada en lágrimas. Los fieles, en pánico, se creían vencidos, pero fueron concientizados de que no todo estaba perdido. Si Adán resistiese la tentación, permaneciendo fiel al Eterno, él sellaría la gran victoria. Eva, que había sido víctima de un engaño, podría ser concientizada de su error, siendo favorecida con el perdón divino. Cuando Adán en su angustiosa corrida alcanzó el lugar de la prueba, ya era demasiado tarde. Eva saboreaba despreocupadamente el fruto prohibido. Lleno de tristeza contempló a su esposa, mas no encontró palabras para despertarla de tan amarga realidad. En completa desesperación, elevó la voz en una dolorosa exclamación: «Eva, Eva, ¿qué es lo que has hecho?». Al comer del fruto prohibido, la mujer fue tomada por emociones que le hicieron imaginar haber alcanzado una esfera superior de vida. Al oír la voz de su esposo, todavía tomada por las emociones ilusorias, levantó la frente, estampando una sonrisa, pero se sorprendió al verlo llorando. Con profunda amargura, Adán procuró saber la razón que la había llevado a rebelarse contra el Eterno. Eva prontamente comenzó a contarle la fantástica historia de la sabia serpiente. Satanás sabía que esa historia de la serpiente jamás convencería al hombre de comer el fruto prohibido. Precisaba encontrar una manera sutil de llevarlo a sellar su suerte, siguiendo los pasos de su esposa. Teniendo a Eva bajo su poder, resolvió hacer de ella el objeto tentador. En el día en que comeréis, ciertamente moriréis. El recuerdo de esa sentencia dejaba a Adán muy afligido. La expectativa de ver a su amada falleciendo en sus brazos era demasiado para soportar. Esta aflicción, sin embargo, fue disminuyendo al ver que continuaba feliz y cariñosa a su lado, como si ningún mal hubiese acontecido. Aliviado, Adán volvió a sonreír, correspondiendo a los afectos de su compañera. Se rindió a las más dulces emociones, lejos de saber que era el enemigo quien lo envolvía en aquellos abrazos. En ese momento, Eva comenzó a hablarle de su experiencia con la ciencia del bien y del mal. Le habló de los tesoros de sabiduría que le habían sido abiertos. En su nuevo reino viviría muy feliz. Sin embargo, esa felicidad sería incompleta sin la participación de su esposo. Le habló de la imposibilidad de retroceder en sus pasos e insistió para que él la siguiera. Después de hablarle de su decisión, Eva con una dulce sonrisa le extendió las manos, conteniendo un fruto, pidiéndole que lo comiese en una demostración de su amor por ella. Con la voz tentadora en sus oídos, Adán se sentó en el césped en profunda reflexión. Su faz se tornó nuevamente pálida y sus manos temblorosas. Temía rebelarse contra el Creador.
pero al mismo tiempo comprendía que no conseguiría vivir separado de su compañera, a quien amaba con infinito amor. Eva era carne de su carne, la extensión de su ser. Se sentía angustiado al tener que tomar una decisión tan seria. La palidez del rostro de Adán se reflejó en el semblante de todos los fieles del Eterno. Oyeron la insinuación del enemigo y percibieron con horror la vacilación del hombre. La indecisión de Adán los dejaba desesperados. Si obediese a aquella propuesta de Satanás, toda la felicidad sería eternamente desterrada. En las decisiones del ser humano estaba el destino de todo el universo. ¿Atendería él a la solicitud de Satanás? Después de una intensa lucha interna, Adán miró a su compañera. A ella se le había unido en promesas de una eterna entrega. No la dejaría sola ahora. Compartiría con ella los resultados de la rebelión. Tomó entonces de las manos de Eva un fruto y en un gesto precipitado se lo llevó a la boca. En esta pintura hay un secreto más que no todos saben. La figura de Dios hace alusión a un cerebro. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué tanto hay de Él en nosotros? En nosotros existe el libre albedrío, la libertad de escoger y gobernarnos a nosotros mismos. Dios hizo la promesa de que no interveniría en la vida del hombre al menos que el hombre se lo pidiese. La decisión final está en nosotros. Somos nosotros los que debemos mostrar humildad y aceptarlo. Pero cada quien es libre de decidir su destino. Si te gustó este video, te pido por favor que te suscribas y le des like, que de verdad me ayudan muchísimo. Espero verte en el siguiente.